Saludos estudiantes, el día de hoy vamos a hacer una sesión eh, para conocer algunas cosas en el trabajo con JavaScript de lo que son trabajo con cadenas. ¿Sí? Eh, el trabajo con cadenas generalmente incluye trabajar con funciones internas que ya tienen programadas o ya tienen por defecto JavaScript. Pueden hacer este mismo lenguaje o aplicarlo a cualquier otro lenguaje como Java o C Sharp o PHP, etcétera, que de por sí ya tienen funciones internas que trabajan con cadenas. En este caso JavaScript vamos a ver qué funciones son las que tienen, algunas de ellas nada más, lógicamente. Vamos a programar entonces algunas funciones, por ejemplo función mayúscula, perdón, y va a recibir una cadena SRT. Recuerden que por parámetros en JavaScript no se declara el tipo tampoco de dato y no se hace let, ¿sí? No se hace let. Entonces solamente en este caso ponemos srt, que es una variable que va a representar un string para nosotros, pero en general no significa nada, puede ser abc, xyz, lo que ustedes deseen. ¿Sí? Simplemente es una variable. ¿Sí? Entonces tenemos esta variable srt, que es un parámetro lógicamente, y esos parámetros quiero retornar la misma palabra, es decir, esa cadena que voy a recibir invocando a la función y pasarlo a mayúscula. La función para pasar a mayúscula se llama toUpper con U mayúscula case con C mayúscula. Aunque ya había mencionado muchas veces que la mayoría de la programación en JavaScript es en minúscula, hay obviamente excepciones, ¿no? Como es este caso. Como es el caso de uppercase, porque ya son palabras compuestas. Al ser palabras compuestas por estándares en programación, las palabras compuestas, pues la segunda palabra o tercera o subsiguientes empiezan con mayúscula. Lo mismo voy a hacer acá, return srt to lower, que es minúscula, case, ¿no? Para pasarlo a minúscula. ¿Sí? Para hacer la prueba simplemente pongo console log y voy a invocar, a la función mayúscula y paso una cadena, por ejemplo, hola alumnos, y lo mismo voy a hacer acá. Esto sería para minúscula porque quiero pasarlo a mayúscula, minúscula, claro, porque quiero pasar a minúscula. Y este de acá que quiero pasar a mayúscula voy a poner hola alumnos en minúscula para retornar la misma cadena en mayúscula. Para no generar confusión con la misma cadena voy a poner hasta luego alumnos. Vamos a invocar o vamos a abrir la herramienta de desarrollador. Muy bien, copio el texto, el código, le doy enter y acá vemos, ¿no? Hasta luego alumnos, que estaba en minúscula, ahora está en mayúscula. Hola alumnos, que estaba en mayúscula, ahora está en minúscula. Es lo que estamos haciendo simplemente, viendo una función. Tenemos otras funciones adicionales, por ejemplo, para subcadenas. Aunque el uso de subcadenas siempre es un poquito más complicado, vamos a agregar dos parámetros. Uno, el parámetro de inicio, desde donde quiero poner el texto, desde donde quiero coger el texto o la cadena en sí, y hasta dónde va a terminar. Y voy a retornar la misma cadena srt con un substring. ¿Sí? Desde un inicio hasta un fin. De esa manera. Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar esta misma cadena, pero en vez de llamar minúscula voy a llamar a subcadenas y le voy a pasar, me pide 3 parámetros, o estoy declarando 3 parámetros como mínimo al menos, y le voy a pasar, me dice inicio, que le voy a poner 2 por ejemplo, y fin le voy a poner 5 y vamos a ver qué es lo que pasa.
Copio acá. Limpio acá. Y veamos. Me devuelve simplemente LA o la. ¿Qué es lo que está pasando? En nuestro código, o acá nada más, en nuestro código indicamos que quiero el 2. Dice inicio en 2. Entonces quiere decir 0, 1 y 2 es la L. Y digo 5 después. Acá debe haber un espacio en blanco seguramente. Ahora vamos a cambiarle el número. Vamos a ponerle estas... O acá nada más, ¿no? Vamos a hacerlo en la consola directamente. Vamos a poner console log. Subcadenas. Hola alumnos. 2,6 para no generar confusión. A ver. ¿Sí? ¿Vemos? Acá había un espacio en blanco. Ahora si tomo hasta el 6 está apareciendo la A. Cuando tomas hasta el 6 quiere decir cuántos caracteres en total vas a tomar desde la posición inicial 1 hasta la sexta, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 caracteres, ¿no? Hasta cuántos caracteres supuestamente vas a tomar. Y el 2 inicial representa desde qué posición vas a tomar. Y eso lo tomarías como un arreglo. 0, 1 y recién 2. O la otra manera en que yo la interpreto, pero no es la interpretación correcta, pero la otra manera que yo la interpreto es 2, ¿cuántos caracteres no voy a tomar? No quiero tomar el 1 y el 2. A partir del tercero recién voy a tomar. 2 caracteres, los obvio, los evito, no sé. Y de ahí tomo hasta la posición 6 y tomo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá con las 5 seguramente hay un espacio en blanco. No, pero eso obviamente no lo puedo notar. Esas son subcadenas. Ahora voy a declarar otra función. Eliminar espacios, ¿no? Como estoy haciendo una palabras compuestas, la segunda palabra lo estoy poniendo con mayúscula. Igual voy a poner una cadena. Y hago un return, ¿no? CRT. Listo. La cadena lo que va a hacer en este caso es, lo que quiero hacer, mejor dicho, en este caso es simplemente borrar los espacios en blanco, pero no intermedios, sino solamente del inicio y fin. Vamos a ver. Para eso existe una función que se llama trim, ¿sí? Una función que se llama trim. Voy a poner este ejemplo, console log, eliminar espacios en blanco, o espacios, perdón, nada más. Voy a poner algo así, ¿no? Pronto su examen. Y espacios en blanco. Y voy a poner acá, vamos a ver si se puede notar en la consola, no estoy 100% seguro, pero vamos a probarlo. Vamos a poner el misma cadena. Ya. Entonces pronto su examen. Copio todo esto. Limpio. Ya. Listo. Acá dice pronto su examen, como imprimí. Fíjense que estoy pudiendo seleccionar con el mouse. Y estoy seleccionando hasta acá al final, ¿verdad? Donde hay espacios en blanco. Acá dice pronto su examen. Selecciono con el mouse. No hay más. ¿Ve? Automáticamente me paso abajo porque no hay más. ¿Sí? No hay más. Entonces estamos viendo que la función trim, en este caso para cadenas, está limpiando la cadena. Está limpiando la cadena de espacios adelante y atrás. ¿Esto para qué sirve? Supongamos que ustedes tienen que poner su usuario, ¿no? Para su correo y lo que sea. Y entonces en vez de poner su usuario ABC 2017 por decir, por error ponen, no sé, 2 espacios adelante, 2017. Si el sistema web donde están poniendo su usuario, o el sistema en general, ¿no? De escritorio web, considera o valida con todo el espacio en blanco, dirá que ese usuario no existe porque no hay un usuario con 2 espacios en blanco y recién ABC 2017, ¿no? Si es que lo compara, que tienen que ser 100% iguales. Para eso los sistemas internamente siempre lo que hacen es limpiar los espacios que puede haber al inicio y al final para no generar problemas, ¿no? Para hacer la validación, comparación si ese usuario existe o no. Solamente el texto, no los espacios son vacíos, adelante o atrás del texto o de la cadena de texto, ¿no? Adelante o atrás, a esto me refiero, adelante o atrás. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Ahora,
supongamos que yo, por ejemplo, quiero además quitar los espacios en blanco de pronto su examen, y además también quiero convertirlo en minúscula. Entonces yo puedo invocar acá minúscula, minúscula, y le paso la cadena, ¿no? Entonces voy a copiar esto de acá, lo pego acá, el último nada más, y me convierta, ¿no? Pronto su examen. Ahora, esa es una manera, ¿no? Si es que yo tengo varias funciones programadas de esta manera, invocando, y paso minúsculo y elimino los espacios en blanco. Pero son funciones simplemente que ya existen. O sea, los estoy volviendo a declarar. Fíjense que estoy volviendo a declarar una función minúscula para llamar una función que ya existe como para transformar en minúscula. Lo estoy haciendo así, obviamente, para hacer los ejemplos. Pero yo tranquilamente yo podría hacer algo como esto. Puedo hacer console.log y puedo tener algo así. O mejor, para que sea más limpio el código, vamos a poner let srt, str, puesto en str, disculpen. Y vamos a poner hola alumnos de programación, algo así. ¿Sí? Y a esa variable directamente yo le puedo poner en minúscula, por ejemplo, to lowercase, ¿no? Listo, ese es uno. Además quiero quitarle los espacios en blanco. Muy bien, le doy trim. Además quiero crear una subcadena, substring. ¿Desde qué posición? De lo que me queda en blanco quiero solamente tomar alumnos nada más. Entonces sería, tengo que despreciar 5 posiciones. 5 posiciones, tengo que despreciar 5 y además tomar hasta la 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿no? Más o menos hasta la 12, si no me equivoco. Vamos a probar. ¿Sí? Entonces copio estos dos. Solo necesito estos dos. Puedo limpiar todo esto. Listo. Miren, solamente una cadena que estoy declarando. Y acá hay un error substring. Con el substring, ¿qué está pasando? No está definido, dice esa propiedad. Qué raro. Lo estoy escribiendo mal. Substring. Perdón. Acá tengo que definir esto de acá, ¿no? Cuando llamo las funciones, como por ser funciones ya declaradas dentro del sistema, obviamente no reciben parámetros, como si es substring. Substring sí recibe parámetros. Las otras funciones no reciben parámetros, pero siempre hay que conservar los paréntesis. Ahora sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la cadena? La cadena va retornando conforme va trabajando las funciones de izquierda a derecha. Primero, de toda esta cadena, que tenía espacios en blanco, primero lo he pasado todo a minúscula, así solito. Es lo que he devuelto. Después le he quitado los espacios en blanco y está retornando sin espacios en blanco. Y después recién está trabajando las subcadenas a partir de la posición 5 de lo que ya no tiene espacios en blanco y me devuelve hasta la posición 12, ¿no? Que sería alumnos. Y en minúscula, que ya está convertido en minúscula. ¿Sí? Muy bien. Entonces estos son algunos ejemplos de subcadenas. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a suponer que voy a hacer una función. Crear una función que si la palabra termina en AR, quite o elimine esas dos letras, ¿ya? Si es que termina. Si la palabra u oración en sí, ¿no? Porque no necesariamente una palabra, sino todo un conjunto de palabras. Si la oración comienza en VA, al final colocar TA, por decir, al final de la oración, no al inicio. Si comienza en BA, no importa, no pasa nada con la BA, se mantiene la BA ahí, pero al final hay que agregarle al TA. Y sin importar que se cumpla o no las dos condiciones anteriores, invertir la palabra u oración. Es decir, si por ejemplo ponemos vamos, que me devuelva
subup, ¿no? Al revés, algo así, que me devuelva de esa manera. Y luego al final quitar, si es una oración, quitar los espacios intermedios. Ya, de esa manera lo vamos a hacer. Vamos a quitar los espacios intermedios. Obviamente hemos visto que con trim se puede quitar espacios, pero solamente los espacios, adelante y atrás, no intermedios, ¿no? Entonces vamos a hacer nuestra función oración, lo vamos a llamar, que recibe una cadena en general. Vamos a programar entonces las condiciones directamente. La primera condición dice, si esta cadena termina en BR, en AR, si termina en AR, entonces hay que quitarle, ¿no?, esas dos palabras, ¿no? Pero ¿cómo validamos si termina en AR? Tenemos solamente esas dos últimas palabras. Para eso tenemos otra función que dice ends with, termina con, with, ends, de terminar en inglés, with, con. Si termina en AR, esto lo voy a poner con apóstrofe simple, no comilla doble. Termina en esto, entonces a esta misma función, quiero devolverle una subcadena, perdón, un substring en realidad, que tome en cuenta, desprecie, o mejor dicho, solamente desprecie los dos últimos, ¿no? Solamente desprecie, mejor dicho, que evite los dos últimos, es decir, no va a despreciar ningún número, es decir, desde el inicio toma 0, no hay ningún problema, no va a despreciar nada, como les estoy diciendo, desde la posición 0 lo va a tomar. ¿Y en qué va a terminar? Va a terminar en esa cadena menos 2 caracteres, o menos los dos últimos caracteres. Entonces, ¿cómo sé cuántos caracteres tiene esa cadena? Para eso tenemos otra función que se llama length, si no me equivoco. ¿Ya? Esta función length, esta función length no lleva paréntesis, es una de las pocas que no lleva los paréntesis. Me indica, lo vamos a poner acá, str.length devuelve la longitud de la cadena, ¿sí? En realidad lo que es THT o TH. A ver, vamos a ver. Hola, TH creo, ¿no? Sí, TH, estaba bien, entonces TH devuelve la longitud de la cadena. Entonces, pero yo no quiero toda la longitud, yo quiero menos 2. Entonces, de esta manera estamos aprendiendo una nueva función. Esta función len, como lo vuelvo a repetir, no lleva paréntesis. La otra condición es si esa cadena empieza con BA. Entonces, si tenemos ends with, te vas a tener starts with. Fíjense que with es con W mayúscula, ¿sí? Entonces, si empieza en BA, esa cadena va a ser igual a la misma cadena, o sea, lo voy a concatenar ¿con qué lo voy a concatenar? Dice con TA, ¿no? Al final, ¿sí? Por eso estoy concatenando nada más, ¿no? Recuerden que hacer esto es lo mismo que hacer str es igual a str más TA, ¿no? Es lo mismo, ¿sí? Recuerden que estamos trabajando con cadenas, al poner el símbolo más es de concatenación, no de suma. Y de ahí me pide, sin importar que cumpla la oración o condiciones anteriores, quiero invertir la palabra o oración. Para los strings no existe una función que haga reverse o revertir, no existe. Entonces lo que hay que hacer acá es simplemente darle lo que puedo hacer con la cadena es convertirlo a un array, como así. Vamos a poner acá str va a ser igual a la misma función str, pero convirtiéndolo a un array, y le pongo doble comilla. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Fíjense, primero va a hacer esto de acá. Vamos a poner, por ejemplo, nuevamente la función hola y le pongo el split. Ya, y fíjense lo que pasa. Split lo que hace es convertir la cadena en un array por cada uno de los elementos. Este doble comilla quiere decir que no se separe por nada o que no esté separado por nada. Quiere decir que si yo tuviera hola muchachos,
Y a este split le doy un espacio en blanco, que es lo que hace, convierte la cadena a un array separado por cada vez que encuentre un espacio en blanco. Si encuentro un espacio en blanco acá que hay, entonces ese es un nuevo elemento del array. Es un nuevo elemento del array. Acá, como no le he puesto ningún espacio, entonces por cada elemento, por cada palabra o cada letra, va a ser un elemento del array. ¿Sí? Muy bien. De esta manera. Muy bien. Ya tenemos todo esto. Y vamos a ver. Ya tenemos el split. Ya podemos convertir a un array. Ese array, esto de acá, para que lo vean en el ejemplo. Esto de acá, como ya hasta acá ya es un array. A los arrays si los puedes invertir, le puedes dar, o sea, si tienes un elemento 1, 2, 3, 4, 5, lo puedes pasar los elementos de principio a fin. Es decir, si le pongo reverse, miren que lo que pasa, pongo muchachos, hola, me está invirtiendo. Entonces es lo que yo justamente quiero. Yo quiero darle un reverse para que se invierta esa cadena. Ya está invertida. Entonces a esa cadena invertida, ya puedo trabajarlo para saber si tiene espacios en blanco o no, y así de esa manera poder ¿cómo se llama? Quitar los espacios en blanco. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer con un for. Declaro una variable i igual a 0 hasta que i sea menor que la longitud de la cadena. Recuerda que como estamos chancando o sobreescribiendo la variable srt, estamos sobreescribiendo, entonces esta variable srt ya no es, hasta acá, esta variable srt se convierte en un array, ¿sí? Ya no es simplemente una cadena, ahora es un array, de esta manera. Es un array, fíjense, ¿sí? Lo hemos convertido, es lo mismo que estoy pasando acá. Le he hecho un reverse, pero estoy poniendo split. Al hacerlo split, le estoy convirtiendo en una cadena de en un array, perdón, de dos posiciones. En un array de dos posiciones. La posición 0 tiene muchachos, la posición 1 tiene 2. Y tiene una longitud de 2, todavía me está diciendo. ¿Sí? Tiene una longitud de 2. Entonces, este srt, lo que estoy haciendo al invocar a la función len es que me diga cuántas posiciones tiene ese array. Entonces, y más, voy incrementando y paso a trabajar de la siguiente manera. Simplemente voy a consultar cuál va a ser mi condición. Si no hay un espacio en blanco, yo voy a ir juntando los elementos. Voy a ir juntando los elementos. Es decir, si str en la posición i, que empieza en 0, es diferente a un espacio en blanco, ¿no? Es diferente a un espacio en blanco, dejo un espacio en blanco. Si es diferente a un espacio en blanco, entonces voy concatenando la cadena elemento por elemento. Ahora, srt ya no lo puedo usar, entonces voy a usar por ámbito de la variable, voy a declarar fuera la variable cadena, la que voy a devolver al final. Y lo voy a inicializar con comillas o vacío para que sepa que es un string, ¿sí? Entonces yo le digo cadena va a ser igual al str, el array mejor dicho, en la posición i. Pero como estoy concatenando, más igual, ¿no? Más igual, voy a ir concatenando elemento por elemento que voy recibiendo en el for, ¿no? Primero posición 0. Si yo le paso hola muchachos, o mejor dicho, vamos a ponerlo hola, así. La posición 0 es h, entonces sí va a entrar al if porque no es vacío. La posición 1 es un espacio en blanco, no entra al if. La posición o no es un espacio en blanco, entonces se va a ir concatenando a la variable cadena. ¿Sí? Uno en uno, de uno en uno, de uno en uno. Se va a ir concatenando. Si es que cumple la condición de que no es un espacio en blanco. Muy bien. Termina el for. Fin del if. Fin del for. Entonces ya invirtió la cadena, ya le quitó los espacios en blanco, entonces simplemente retorno la cadena. ¿Sí? Entonces vamos a probar. Acá todavía nos falta arreglar algo, pero primero quiero que lo vean. Vamos a jugar
Esta va a ser mi cadena, pero voy a invocar a la función oración. ¿Sí? Copio todo esto. Limpio. Pego. Y dice, ¿no? Dice, vamos a jugar, pero vamos, está invertido. Como termina en AR, a jugar termina en AR, le ha quitado el AR, ya no hay la AR. Y como comienza con VA o va, le ha aumentado al final la TA. Entonces dice vamos a ajustar, algo así dice. Y además, toda esta parte de acá le ha quitado los espacios en blanco, ¿no? Ya no hay el espacio de A y después de la A. Ya no hay los espacios en blanco. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa si ponemos oración? Vamos a jugar. No está pasando absolutamente nada. Acá, afortunadamente, he esperado otra cosa realmente. Afortunadamente, al hacer la comparación, no está diferenciando entre mayúsculas y minúsculas. No está diferenciando entre mayúsculas y minúsculas. Esto es creo por las comillas. Vamos a ponerlo a ver por si acaso le pondré comilla doble. A ver. Vamos a probar. Y si todo está ok, no hay problema, ¿no? Vamos a pasar por acá. Vamos a ponerle. Vamos a jugar. Normal, no está haciéndose ningún... fíjense. Acá sí dice vamos a jugar. Lo único que ha hecho es invertirlo, pero dice vamos a jugar. No me fijé bien en el ejemplo anterior. A ver. Porque solamente lo invertía, ¿no? No me fijé bien. A ver. Disculpas del caso. Vamos a probarlo de nuevo. Una vez más. Ya. Acá sí está bien. No lo había hecho cambio, ¿no? Vamos a jugar, dice, ¿no? Normal. ¿Qué es lo que está pasando en este caso? Sí, estaba bien entonces. Como está en mayúscula, la comparación de la R o BA, ARBA, solamente está comparando si está en mayúscula. Si yo le paso la oración en minúscula, no está trabajando como quiero. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? A la cadena que yo recibo, yo tengo que pasarlo a minúscula o mayúscula. Como estoy comparando en mayúscula, tengo que pasarlo a mayúscula. To uppercase. ¿Sí? Igualito acá. Punto to uppercase. Entonces acá sí ya no va a haber problema. Si lo estoy pasando en mayúscula, lo va a convertir todo en mayúscula. ¿Sí? Lo va a convertir en mayúscula. Pero también si hago vamos a jugar en minúscula, lo tiene que convertir en mayúscula y lo transforma, ¿no? Este TA obviamente yo le he pasado acá como una TA mayúscula, por eso le estoy poniendo TA mayúscula. Eso ya es manejable, ¿no? Es esa parte. ¿Sí? Entonces ya tenemos un ejemplo completo con varias funciones con cadenas. Ya ustedes pueden averiguar más al respecto. Solo para terminar este pequeño ejercicio de acá, yo lo puedo, o lo que estábamos haciendo, ¿no? Hola muchachos, yo lo puedo invertir y lo puedo convertir. Recuerden que ponía split, ¿no? Y esto lo convierto en array. Lo invierto y lo puedo volver a juntar con join. Le pongo de esta manera y ahí tenemos, ¿no? Tenemos al revés, otra vuelta una cadena. Esto me da un array, esto invierte el array y esto vuelve a juntar todo. En clase hicimos un ejemplo, pero me olvidé poner las comillas. Y de esta manera se invierte. Pero yo, como quería quitar los espacios en blanco, tuve que hacer todo este procedimiento, ¿no? Porque necesitaba quitar los espacios en blanco. Si no, hubiera sido más fácil hacerlo de esta manera. ¿Listo? Entonces, esta es la primera parte de la clase de programación 2 para hoy. Nos estamos viendo en la segunda parte.